vamos a 1 Pedro capítulo 3, ahí es donde quedamos. Ustedes recuerdan, o para si hay alguna visita, que 1 Pedro es una carta escrita por el apóstol Pedro a aquellos expatriados, aquellos hermanos que han tenido que salir, están siendo perseguidos a causa de la persecución que se desató por parte de Nerón contra los cristianos. Entonces, Pedro hasta ahora de alguna manera estuvo haciendo una introducción, está diciendo cómo debemos vivir nosotros en el mundo, de tal manera que las personas puedan llegar a creer en el Señor. Eso incluye todas las áreas de nuestra vida, inclusive nuestra familia. Por eso vimos en el capítulo 8 cómo deben comportarse los varones con las mujeres con sus esposos. Y vamos a retomar, si bien hoy toca desde el versículo 13, vamos a retroceder unos versículos más atrás para ver el contexto. Y vamos al versículo 8 del capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque, y cita el Salmo 34, el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están hoy en este momento sobre esta congregación, y el Señor ha ido dirigiendo. El Señor ha ido dirigiendo a través de las oraciones. El Señor ha dirigido los cantos hermosos que hemos cantado recién, que Él es soberano, que Él es el digno de todo honor, y Él nos está mirando en este momento, y Él nos va a hablar por su palabra. Olvídense del que está aquí en el púlpito y escuchen a Dios hablándoles. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y ahora vamos al versículo 13 al 17, que es lo que nos toca hoy. Y pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El título de este mensaje es Enfrentando la persecución. Dice: los cristianos no se diferencian de las demás personas ni por la nacionalidad, ni por el idioma, ni por las costumbres que tienen. Porque ellos ni viven en ciudades propias, ni emplean una forma especial de lenguaje, ni viven de un modo que se distinga por alguna particularidad. Viven en sus propios países, pero simplemente como peregrinos. Como ciudadanos, participan de todas las cosas junto con las demás, pero soportan todas las cosas como si fueran forasteros. Cada nación extranjera es para ellos como su país natal, y la nación donde nacieron como tierra de extraños. Se casan, al igual que lo hacen todos los demás, engendran hijos, pero no destruyen su descendencia. Su mesa es de todos, pero no su cama. Están en la carne, pero no viven conforme a la carne. Pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes establecidas y al mismo tiempo superan las leyes
en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Los matan y son restaurados a la vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Carecen de todas las cosas, pero tienen abundancia de todo. Son deshonrados, pero en esa misma deshonra son glorificados. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Los denigran y son justificados. Los escarnecen y bendicen. Cuando se los insulta, devuelven respeto por el insulto. Al hacer lo bueno, se les castiga como malhechores. Si los castigan, se regocijan, como si eso los reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños, y los griegos los persiguen. Y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad. Vamos a orar. Señor, venimos a tu presencia y te pedimos que abras nuestros oídos, Señor. Perdona todo pecado, Señor, todo mal pensamiento, y te pido que utilices a este siervo, Señor, para hablar tu palabra. Abre los oídos de aquellos que me están escuchando y que seas tú el que hable, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta noche nuestro tema es el padecimiento del cristiano y yo quiero que al final de este mensaje nosotros podamos contestar 3 preguntas. La primera es ¿cómo evitar el padecimiento? La segunda, ¿qué hacer si nos toca padecer? Y por último, decidiremos qué padecimiento hemos de elegir. La primera, ¿cómo evitar el padecimiento? ¿Cómo evitar el padecimiento? Esperen que me están haciendo señas. Esto, el otro, ya está. Dale. Ahí está. Sí, pues si no, ahí está. Bárbaro. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, ¿cómo evitar el padecimiento? Dice el versículo 13 de capítulo 3. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice la Biblia de las Américas en este mismo versículo, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Lo repito, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Y estas 2 traducciones se complementan para dejarnos en claro qué es lo que está diciendo acá. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo? Está contestando la pregunta que acabamos de hacer. ¿Cómo evitar el padecimiento? ¿Hay forma de evitar el padecimiento? Bueno, la Biblia nos acaba de enseñar una manera de evitar el padecimiento. Y esa forma de evitar el padecimiento es seguir el bien. Seguir el bien. ¿Quién os podrá hacer daño? Dice, si demostráis tener celo por lo bueno. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Agustín de Hipona, que un hermano mencionó hace un rato, dijo, tú tienes enemigos, porque ¿quién puede vivir sin ellos en esta tierra? Pero ten mucho cuidado, ámalos. Tus enemigos, escucha bien, no pueden dañarte en modo alguno con su violencia, como te dañas a ti mismo si no los amas. Te repito, tú tienes enemigos, porque ¿quién puede vivir sin ellos en esta tierra? Pero ten cuidado, ámalos. Tus enemigos no pueden dañarte en modo alguno con su violencia, como te dañas a ti mismo, tú a ti mismo, si no los amas. Dice aquí que el antídoto contra el padecer es hacer el bien. Ahí la palabra está hablando de hacer cosas buenas, de tener una buena conducta. Debemos mantener una buena conducta siempre. Y eso puede ser que sea utilizado por Dios para que otros se salven por nuestro testimonio, como lo dice en 1 Pedro, ya lo hemos visto, capítulo 2, versículo 12, donde dice, manteniendo buena vuestra conducta
gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pero puede ser que, aunque esas personas no se conviertan por nuestro buen testimonio, al menos seamos protegidos por portarnos como Dios quiere, por seguir la palabra de Dios. Es muy difícil, ustedes lo saben por experiencia personal, ustedes que son cristianos lo saben por experiencia personal, yo lo sé, que cuando ustedes están en los medios donde ustedes están, hacen las cosas como Dios quiere, es difícil de que tengan problemas. Es difícil que en el trabajo el jefe te deteste porque vos sos cristiano. Te puede pasar, pero es más difícil. Si vos decís que sos cristiano, pero con tu vida desdecís, con tu conducta estás borrando con el codo, como decimos nosotros, lo que escribimos con la mano, con tu conducta borrás todo lo que decís que sos con tu boca, ahí sí te van a odiar, porque el mundo se da cuenta que estás siendo un hipócrita y no lo tolera. Escuché un mensaje a propósito, preparando este mensaje, que menciona que hasta se llegó a hacer un juego en Estados Unidos, un juego de mesa, con respecto a los falsos profetas, a los falsos pastores, que buscan el dinero y no buscan enseñar la palabra de Dios a la congregación. Y el juego se llama Roba al Rebaño. Roba al Rebaño. Este es un juego donde participan 2 a 8 jugadores y se reparten como los juegos que jugamos habitualmente en familia. Entonces uno tiene cartas que vale por $1.000.000, otro un avión, una cadena de televisión. Es el juego del pastor que le interesa más el dinero que el Antiguo Testamento. Así dice la tapa del juego. El mundo detesta a la hipocresía. Puede ser que persiga a los cristianos, pero aún detesta peor al que se dice ser cristiano. Y es un chanta. De tal manera que si nosotros, hermanos, seguimos el bien, eso es una manera de evitar el padecimiento. Dice ahí la palabra seguís, o como les decía en la Biblia de las Américas, demostráis celo. Ahí la palabra celo, ¿sabes cuál es? Celotes. ¿Les suena celote? ¿Se acuerdan de los celotes? Lo hemos mencionado unos domingos atrás. Eran aquellos partidarios dentro de los israelitas que eran ultranacionalistas, pero sin un temor de Dios. Ellos eran judíos y querían que nadie invadiera Judea, y ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que no invadieran Judea. Entonces, eran asesinos. Se te acercaban, vos eras un soldado romano, un funcionario romano, un publicano, se te acercaban despacito, sigilosamente, aunque después los mataran a ellos, eran como unos terroristas. Y te mataban, te clavaban un cuchillo por la espalda. Esa palabra de ahí viene celos, la palabra celos. Eran celosos por su nacionalidad. Acá Pedro lo está usando de tal manera de enseñarnos que debemos tener celo, demostrar celo por seguir el bien. Y eso es una manera que Dios utiliza para que nosotros evitemos la persecución. Como vamos a ver al final, puede ser que a veces padecemos por nuestra propia culpa. Nos la buscamos, como decimos nosotros. La segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿qué hacer si nos toca padecer? ¿Qué hacer si nos toca padecer? Y vamos a ver 5 puntos aquí. El primero es, gozate. ¿Qué hago yo si me toca padecer? Primero, gozarme en el privilegio de padecer por Cristo. Gozate en el privilegio de padecer por Cristo. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver qué dice. Dice la primera parte del versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Vieron cuando el Sermón del Monte el Señor dice que ustedes van a ser perseguidos por ser cristianos? Y van a decir un montón de cosas feas de ustedes, pero dice mintiendo, por supuesto. Si dicen cosas feas y están diciendo la verdad, bueno, ustedes son los que tienen que cambiar la conducta. Pero si ustedes como cristianos están padeciendo y tienen una conciencia, como vamos a ver después, tranquila al respecto, bueno, gócense en el privilegio de padecer por Cristo. Porque a nosotros, dice la Biblia, nos es concedido no solo creer
en el Señor, sino aún padecer por Él. Miren, como decíamos, el hacer las cosas bien es una forma de atajar el padecer, de evitarnos el padecer, pero no es que seguro no vamos a padecer, porque Cristo fue impecable y fue a la cruz. El Señor además predijo nuestro sufrimiento. Dice Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, o sea, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. Dice ahí, mas también sí. O sea, es una palabra que lo que está diciendo es, bueno, si ustedes siguen el bien, es difícil que los persigan. Pero aún así, si pasara, si padecéis aún bajo esas circunstancias, mas también si alguna cosa padecéis. Está diciendo algo que es probable, puede pasar que aún haciendo todo bien, padezcan. Dice que nos debemos considerar bienaventurados. Y los contemporáneos de Pedro estaban padeciendo. Pedro les había dicho, lo habíamos visto en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, en lo cual ustedes se están alegrando. Dice que ustedes son bienaventurados. ¿Cuál es el beneficio? Yo les pregunto a ustedes, piensen por un momento. Ustedes me digan, lo dice la Biblia. ¿Cuál es el beneficio de que nosotros, cómo encontramos bendición en medio del sufrimiento? Miren, la respuesta es que cuando nosotros nos encontramos en el sufrimiento, es Dios el que está haciendo una obra en nosotros. Él está haciendo una obra en nosotros. No hay nada que se escape de su voluntad. Por eso me gustó mucho el coro que cantamos recién, que dice soberano, soberano. Cielo y tierra están en tus manos. Miren, ¿saben lo que significa la palabra soberano? Significa sobre todo. Soberano significa que está sobre todo. No hay nadie que esté por encima de Dios. No hay nada que pase sin que Dios lo permita. Dice el Señor que no cae ni un cabello de tu cabeza, ni un pajarito cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Todo, las galaxias, todo responden al control de Dios. De tal manera que una cosa tan pequeña como que nosotros estemos siendo perseguidos o suframos en este mundo transitorio y breve, que no es nada comparado con la eternidad, no se le escapa a Dios. Dios, como lo hice el énfasis cuando leíamos al principio en los versículos anteriores, dice que los ojos de Dios están sobre los justos. Están cuando vos estás contento y estás sano y estás y en el trabajo te dieron un ascenso y te reconocieron y tus amigos te quieren y tu familia te quiere, está. Está cuando tu familia te falló, cuando te echaron del trabajo, cuando por ser cristiano se te burlan, porque cuando se te cierran las puertas en la cara por ser cristiano, como dice una canción, también está. También está. Dice primera Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, es un coro hermoso que cantamos. ¿Lo podremos cantar al final? No le había pedido a Mati, ¿sí? Para terminar, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pablo y Santiago afirman lo mismo. Miren, ahí la palabra bienaventurado está haciendo énfasis sobre todo en el privilegio. No es solamente feliz, está haciendo un énfasis en el privilegio que tenemos por sufrir por causa del Señor Jesucristo. La palabra es supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso. ¿Se acuerdan cuando la Virgen María recibió al arcángel? Que le dijo,
Y cuando después la recibió Elizabeth, le dijo, bienaventurada, le dijo a Elizabeth. Pero también Simeón le dijo, una espada va a atravesar tu corazón cuando viera al Señor Jesús, su hijo, morir en la cruz. ¿En qué sentido iba a ser bienaventurada? Iba a ser feliz, pero también iba a sufrir. Pero era bienaventurada por el privilegio de ser la madre del Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de ser los hijos de Dios. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando padecemos persecución? Bueno, en primer lugar, gozarnos por el privilegio de tener que sufrir por Cristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y me viene a la mente en este momento esta escena. Imagínate un monte, no se sabe cuál es, con una muy buena acústica. Hoy tenemos micrófonos, en esa época no había. El Señor elige un monte para dar el sermón del monte. Allí están sus discípulos, un grupo de pescadores, hay una multitud también, pero los más cercanos están rodeándole. Y escuchan decir estas palabras, quizás mientras comían un pan, tranquilos. Hoy sería lo que nosotros, como algunos de ustedes, están tomando un mate mientras escuchan, y está muy bien. Tranquilos. Pero esos mismos apóstoles, el Señor resucita, va al cielo y empiezan a ser perseguidos. ¿Por qué? Por predicar la palabra. El diablo no le gusta que prediquemos la palabra. Al diablo no le gusta que se predique la palabra fielmente. Si acá estuviéramos, inventando cosas, prometiendo cosas que Dios no promete, o inventando sueños locos que se nos puedan ocurrir para agradar a la gente, quizás seríamos 4 veces más de los que somos, y quizás hasta no tendríamos problemas. Pero predicando la palabra de Dios, el diablo va a tratar de inquietarte a vos y a mí para generar problemas, para generar inquietud. El diablo no quiere que se cumpla en nosotros lo que dice Efesios 4, siguiendo la paz en amor. No quiere la unidad, porque si el diablo sabe que si llega a romper la unidad nuestra, el mundo no va a creer. Entonces no se preocupa tanto porque tu auto te lo choquen, ni se preocupa tanto porque tengas o no tengas trabajo. Está preocupado por meterte cosas en contra mía y a mí en contra tuya para romper la unidad de la iglesia. Debemos, dice, ser solícitos, ahí en Efesios, en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Ahora, no me quiero ir de tema. Ellos estaban ahí en el Sermón del Monte, escuchando tranquilamente, pero luego fueron perseguidos por predicar la palabra. Y fueron a la cárcel, y fueron golpeados. Y ellos fueron y le dijeron, no prediquen más en el nombre de Jesús. Y ellos salieron, después de cobrar una paliza, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. ¿Alguna vez te dieron una paliza por causa de Cristo? A mí no. A mí no. Y a veces nos quejamos, hermanos. El segundo punto, si te toca padecer, no tengas temor. No tengas temor de padecer por Cristo. Dice la segunda parte del versículo 14, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y acá hace alusión a un pasaje en Isaías 8, que lo pueden poner, Isaías 8, 12 y 13. Isaías 8, 12 y 13 dice, les pongo un contexto. Acá el contexto es el siguiente. Estaba el reino de Asiria como una amenaza. Estaba todavía el reino de Israel y estaba Asiria un poquito más arriba. Y abajo estaba Judá. Pero en Judá había un rey que fue un mal rey, que era el rey Acaz. Entonces, ante la amenaza del imperio asirio, Israel y Siria se unen. Israel se había apostatado del Señor, el reino del norte. Entonces lo presionan al reino del sur, a Judá, para que haga alianza con ellos contra el rey de Asiria. Y si no, lo vamos a invadir a Judá, dicen. Entonces el reino del norte, Israel y Siria, Siná, van a atacar a Judá. Entonces, ¿qué hace Acaz? Tiene miedo. Como nos pasa a nosotros cuando nos pasan cosas, nos agarra miedo. ¿Y qué hace? Hace una alianza con Asiria. Va a hacer una alianza con Asiria. Entonces el profeta Isaías se acerca al rey Acaz y le dice esto.
de parte del Señor. Isaías 8:12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Jehová de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Miren, ahí la palabra amedrentéis y la palabra temor, dice en 1 Pedro, no os amedrentéis por temor de ellos. Son palabras parecidas, son palabras que tienen que ver con atemorizarse. Amedrentéis sería alarmarse, quedarse asombrado. Uy, ¿qué pasó? Me están persiguiendo. ¿Qué cosa? Yo no sabía que como cristiano me iban a perseguir. Bueno, te informaron mal. Te faltó leer la Biblia. Cuando te predicaron el Evangelio quizás no te avisaron de los costos de seguir al Señor Jesucristo. Si vos querés vivir piadosamente en este mundo, vas a padecer persecución. Alarmarse, amedrentarse. Dice, y temor. No os amedrentéis por temor. El temor es la palabra phobos, que es una palabra que, bueno, significa miedo, temor, y de ahí viene la palabra fobia. ¿Vieron? Tenemos fobia. Fobia a tal cosa, fobia a tal otra cosa. Y la otra palabra, amedrentéis, también es una palabra que viene de una palabra, es fobeo. Son palabras parecidas. Es como si dijera, no tengan miedo del temor de ellos. No tengan miedo del miedo que se les puede meter por los asirios que están viniendo. No teman por causa de ellos. No teman por causa de ellos. Un hermano del pasado dijo esta frase: aquellos a quienes el Señor ha escogido y honrado con su amistad deben prepararse para una vida agitada, laboriosa y difícil. Una vida llena de muchas y diversas clases de males, porque la voluntad de nuestro Padre Celestial es ejercitar a su pueblo de este modo, mientras los pone a prueba. Habiendo comenzado esta carrera con Cristo, el primogénito, Él la hace extensiva a todos sus hijos. Mateo 10:28, palabras del Señor Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En nuestras Biblias creo que hay un título puesto por algún hermano que dice, ¿a quién se debe temer? ¿A quién se debe temer? Sea Dios vuestro temor, le dice Isaías a Acaz. Sea Dios. ¿A qué le tenés miedo? Yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿a qué le tengo miedo? Sea Dios vuestro temor. Miren, después vamos a ver una frase que tiene que ver con esto que voy a decir ahora, pero nunca vamos a ir, escúchame bien porque esto es lo más importante. Si me escuchás bien, me puedo bajar. No me digan que me baje. Nunca vas a ir más allá del concepto que vos tengas de Dios. Si tu Dios es así de chiquito, vas a ser así de chiquito. Nunca vas a madurar. Vas a ser un niño espiritual aunque tengas 90 años. Pero ponés tener 10 años. Podés tener 2 años de creyente. Pero si tu Dios es grande como el Dios de la Biblia, vas a madurar para arriba. Y Dios te va a usar. Dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahí conturbarse es removerse. Imagínense un agua agitada. Estamos agitados, nerviosos. Vienen los asirios. ¿Qué va a pasar? No tiemblen, no se conmuevan. 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen, ¿estás padeciendo? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que muchos de los que están acá están padeciendo por ser cristianos. Quizás algunos están padeciendo por algunas cosas que han hecho mal. Pedirle perdón al Señor. Pero algunos quizás están padeciendo como cristianos. Dios te consuela. Dios te sienta al lado ahora del banco, te abraza,
y te dice esto: no te avergüences. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Debemos mantenernos firmes ante el sufrimiento y gozarnos en las bendiciones que vendrán. Tercer punto: santifica. ¿Qué debo hacer cuando padezco? Santificar al Señor en mi corazón. Santificar al Señor en mi corazón. Dice la primera parte del versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y vuelve a aludir al pasaje de Isaías. Isaías 8:13: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. ¿Qué es santificar a Dios? ¿Sí significa apartar a Dios? Bueno, sí. Yo voy a la iglesia una vez a la semana y voy todos los domingos y no falto. Y todas las mañanas hago esto de leer la Biblia, me levanto, cumplo con leer la Biblia y después me voy a trabajar. ¿Es eso? ¿Es algo externo? Es algo interno. Dice, en tu corazón. En tu corazón debe ser santificado, puesto aparte, Dios, en un lugar especial, en un lugar único. El principal lugar. Un escritor que se llamaba Tozer escribió lo siguiente, y esto es muy importante. Por favor, escuchadlo. Es una frase que si la pensás es enorme lo que está diciendo, pero son dos palabras prácticamente. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. ¿Está? Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es lo que te define. Es lo que me define. El concepto que yo tengo de Dios. Por eso es importante que hasta el último día de nuestra vida conozcamos más al Señor. Crezcamos en el conocimiento del Señor. No es llenarte la cabeza solo de doctrinas y conocimientos y poder rebatir y discutir. Es conocer a Dios. Y Dios se ha revelado. Dios es un Dios que se ha querido revelar al hombre. Dios se ha revelado al hombre. Lo ha hecho a través de su palabra. Lee la palabra de Dios, pedile a Dios que se revele en tu vida. Que Él haga que tus ojos caigan las escamas y puedas verle en toda la gloria como le pasó a Isaías. Cantábamos en la cena, santo, santo, santo es el Señor. Y seguía la letra del himno teniendo presente lo que yo había estado leyendo. Qué hermoso lo que escribió el escritor. Dice, santo, santo, santo es el Señor. Dice, aunque no te podamos ver, aunque estés velado, pero Dios se reveló a través de las Escrituras. ¿Se acuerdan lo que dicen los serafines allí? Cuando Isaías los ve, santo, a Dios, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Todo lo que vos tenés a tu alrededor, vos mismo, está dando un himno de gloria a Dios. Y los serafines que no tienen pecado como nosotros, que no tienen esa ceguera producto del pecado, que son seres sin pecado, ven a la tierra. Están volando ahí. Cuando ve Isaías, se presenta Dios, ve la gloria de Dios. Y los serafines tapan sus ojos, pero están mirando a la tierra. Dice, santo, santo, santo. Todo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Es una cuestión nada más de verla. Es una cuestión de pedirle al Señor que te saque la venda de los ojos para ver la gloria de Dios. Y que Él sea especial, tu especial tesoro, tu tesoro en tu corazón. Y Él quiere, esto no es algo que te estoy diciendo yo, es Él el que te lo está diciendo, es Él el que quiere que sea tu especial tesoro, es Él el que se sienta a tu lado y te lo dice en esta noche. Quiero que me conozcas, me he revelado. Envía a mi Hijo. Te estoy hablando por la palabra. Santificar a Dios, que Él sea el objeto único de nuestro amor. Que Él se lleve toda nuestra lealtad, nuestra reverencia, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra sumisión, aun cuando nos toque sufrir.
Y repito, no es una santificación externa. No es vestirme de determinada manera, ni hacer determinadas cosas. Por eso hacían los fariseos, ¿se acuerdan? Es en el corazón. Si yo tengo un corazón santificado, todas las demás cosas se van a alinear. Y voy a hacer, si yo, no sé, vengo a esta iglesia, en esta iglesia, no sé, se usa una corbata o se usa un pantalón o lo que fuera, yo no voy a necesitar que nadie me lo esté recalcando 10 veces, porque mi corazón está santificado y me voy a alinear porque respeto, porque temo a Dios. Pero es primero lo interior, después lo exterior. Ahora es muy fácil hacer lo exterior sin lo interior. Yo puedo aprender a conducirme como un cristiano, puedo aprender el idioma de los cristianos evangélicos y ser un perfecto Judas. El Señor explicó que iba a haber, que hay cizaña, que hay trigo y hay cizaña. Lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. Procurá de todo corazón autoexaminarte en tu corazón, si es que realmente conoces a Jesucristo, si es que realmente tus pecados han sido perdonados, si es que realmente tenés una conciencia tranquila delante de Dios. Y si no, Dios te ofrece con mucho amor perdonarte, hacer las paces con Él. Y cuando vos estés en paz con Dios, vas a estar en paz con los hermanos. Y por contrapartida, si vos no estás en paz con los hermanos, no me mientas, no podés estar en paz con Dios. No podés estar en paz con Dios. Santificá al Señor en tu corazón. Cuarto punto, vamos más rápido. Prepárate para defender tu fe. ¿Cómo hago cuando me toca padecer? Bueno, yo tengo que estar preparado para defender mi fe. Dice el versículo 15, la segunda parte, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados. ¿Ante quién? Ante todo aquel. Cualquiera puede ser que te pida. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la palabra esperanza está diciendo el Evangelio. Para Pedro, la palabra esperanza es un sinónimo de Evangelio, si ustedes ven la carta de Pedro. Primera Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mansedumbre. Debe ser con mansedumbre, no como un déspota, no con orgullo, no con enojo, con paciencia, con dulzura, con humildad, con mansedumbre. Ahí la palabra mansedumbre implica humildad, mansedumbre. Cristo fue manso. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo te lo imaginas al Señor Jesús? ¿Cómo te lo imaginas? Imagínate que ahora el Señor Jesús entra como cuando estaba no glorificado, como uno de nosotros, así con carne y hueso, entrar por la puerta. ¿Cómo te lo imaginas? Pensalo. Nos va a hacer muy bien. A mí me hace bien pensar cómo sería el Señor Jesús. Miren, viene el Señor Jesús caminando y se sienta acá al lado de Sofi. ¿Qué cara tendría el Señor? Cuando termine la reunión, ¿cómo te saludaría? ¿Cómo miraría a esos niños que están jugando en el pasillo? ¿Los miraría con bronca? ¿Les diría, che, qué ruido que están haciendo? ¿O los miraría con dulzura? ¿Los tomaría en sus brazos? ¿Los bendeciría? Los discípulos le dirían, no, maestro, saquen los chicos, ¿no ve que viene el maestro? No, el Señor dice, no hagan eso. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor era manso. Pablo dice, perdón, no completé el versículo, llevad mi yugo, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pablo dice, 2 Corintios 10:1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Conocés a una persona mansa y tierna? ¿Cómo me gustaría ser una persona mansa y tierna? Se los digo de verdad. El Señor Jesús era manso y tierno. Si ustedes, dice Richard Baxter, un puritano, si ustedes creen que Cristo era más digno de imitación que el César o que Alejandro, y que es más glorioso ser un cristiano que ser un conquistador, e incluso que es mejor ser un hombre que una bestia,
que con frecuencia nos supera en fortaleza. Entonces, contiendan con caridad y no con violencia. Y opongan la mansedumbre, el amor y la paciencia a la fuerza y no la fuerza a la fuerza. ¿Se entendió? No opongas con fuerza. Si alguien te viene a hacer fuerza, vos respondele con amor. Dice con mansedumbre y reverencia. ¿Saben cuál palabra es? Adivinen. ¿Qué palabra es? Yo creo que no la van a sacar nunca. ¿Qué palabra es ahí reverencia? Hacemos un concurso. La palabra reverencia es la misma de miedo. Cuando antes les dicen no tengan miedo del temor de ellos. ¿Cómo? Ahora me está diciendo que tengo que tener miedo. Pequeño detalle. La palabra puede ser temor o puede ser reverencia. Pero hay una diferencia. Dice, no tengan miedo de ellos, sino santifiquen a Dios en su corazón. Y luego actúen con temor, con reverencia, con respeto. Implica respeto más que temor acá. Implica reverencia. Pero aunque fuera temor, hay algo que pasó en el medio. Vos santificaste al Señor en tu corazón. Vos santificaste al Señor en tu corazón. No tengas miedo. Si te viene la mala, no tengas miedo. Santificá al Señor en tu corazón. Y luego respondé, presentá una defensa. Con reverencia. Con reverencia ante Dios. Con reverencia ante lo que crees. Con reverencia incluso ante el interlocutor con el que estás hablando. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, esto es una advertencia muy importante. Si vos no podés presentar una defensa de lo que crees, si vos no estás preparado para presentar una defensa de aquello en lo que vos crees, estás en un grave riesgo. Estás en un grave riesgo. ¿Sabe por qué? Porque vas a caer en la inseguridad. Y cuando seas fuertemente cuestionado por los incrédulos, vas a terminar dudando vos mismo de tu salvación. Vas a terminar dudando, ¿y yo por qué creo esto? Y te van a mover como una banderita cuando hay mucho viento. Entonces vos tenés que estar firme en lo que crees. Tenés que estar preparado para presentar una defensa. Si no estás, escucha bien, si no estás preparado para explicar para qué es el casco que tenés en la cabeza, estás en peligro. Imagínate un soldado que va a la guerra, pero ni sabe para qué tiene puesto el casco. Y se lo puede sacar porque le resta importancia. O viene el primer soldado sin casco y se burla, ¡oh, tiene casco! Se lo sacó, vino la bala y lo mató. No sabía para qué estaba el casco. 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Vos tenés un casco puesto, algo que te da seguridad, que te protege tus pensamientos, que te protege tu vida, porque todo pasa por acá. ¿Por dónde entra el diablo a tu vida? ¿Te toca timbre como el sodero? ¿Te manda un mail? ¿Te manda un WhatsApp? Hola, el diablo. No. Por acá. Y vos que te la crees, que vos sos vivo, que vos sos viva, y lo digo para mí, el diablo nos hace, como antes, no sé si ahora se dice, pero antes lo engatusó, le hizo un moño, mirá, se burló y le terminó haciendo un moño. Toma, te reengrupe, te remiente. Es padre de mentira, te quiere mentir, te miente en la cara, te quiere alejar de Dios como hizo con Eva. Y hace lo mismo con vos y conmigo. ¿Qué te pensás? ¿Que fue en el Génesis 3 nada más? Lo sigue haciendo hoy y trabaja acá, acá. No te saques el casco. ¿Sos cristiano? ¿Tenés temor de Dios? Amén. Perseverá. Conocé más a tu Dios. No te apartes de tu Dios. Perseverá. No te saques el casco. Y está preparado para presentar defensa.
Última cosa que tenemos que hacer cuando nos toca padecer, mantener una buena conciencia. Mantener una buena conciencia. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué es la conciencia? Dice que acá una defensa cuando nos vienen, cuando padecemos, es tener la conciencia tranquila. Tener la conciencia tranquila. La conciencia es algo que Dios puso en todos los seres humanos. ¿Ustedes se acuerdan Romanos, lo que dice? Romanos capítulo 1, capítulo 2, que dice que Dios se ha manifestado en su creación y todos los hombres por eso no tienen excusa. Saben que hay un Dios y que su conciencia de bien y de mal un día, dice, los acusa o los defiende. Pero ojo, escúchame bien, la conciencia va de la mano con algo que es el conocimiento que vos tengas. No es lo mismo la conciencia de un aborigen que está en el África y que nunca escuchó de hablar de la Biblia que tu conciencia o mi conciencia que nos exponemos a la Biblia. Cuando vos ganás en conocimiento de Dios, tu conciencia es mayor. Tu conciencia del bien y del mal es mayor. Y vos debés, igual que yo, batallar por mantener una conciencia tranquila, una conciencia pura. ¿Saben lo que hacía Pablo? Hacía eso. Pablo decía a los judíos, miren, yo sirvo a Dios con limpia conciencia. Le decía a Timoteo, buscá tener una conciencia tranquila. Mirá, por no tener una conciencia limpia, corren el riesgo, como le pasó a dos que menciona, de naufragar en cuanto a la fe. Por no tener una conciencia tranquila, por no haber mantenido una buena conciencia. La conciencia es una alarma. Imagínense, ustedes tienen en su casa alguno quizás detector de humo. Algo que cuando hay humo suena una alarma. Y ese detector lleva pilas. Entonces, vos, no sé, hay un vecino que por ahí de tanto en tanto hace humo y te activa la alarma. Y vos te cansás de que te suene la alarma de balde. Entonces le sacás las pilas al detector de humo. Y un día se prende fuego tu casa y no sonó la alarma. La conciencia es una alarma que Dios puso en nuestro corazón. Pero si nosotros estamos acostumbrados a silenciar nuestra conciencia, no vamos a ser sensibles y vamos a perder sensibilidad. Y nos van a venir a hablar de Dios y nos va a entrar por una oreja y nos va a salir por la otra. Y vamos a venir a la iglesia todos los domingos, y vamos a venir a la iglesia todos los domingos, y vamos a venir todos los domingos. Y podés estar escuchando este mensaje y te entra por una oreja y te sale por la otra porque tenés la conciencia dura, porque no estás alerta, porque no mantuviste una buena conciencia. Ahora, si Dios en este momento se te trabaja en tu corazón y te hace dar cuenta de eso, pedile al Señor perdón. Pedile perdón al Señor. Decirle, Señor, activá de vuelta en mí una conciencia limpia. Pedile como el salmista en el Salmo 51, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto. Señor, yo necesito pensar tus pensamientos. Señor, yo necesito soñar tus sueños. Señor, yo quiero lo que vos quieras. Señor, yo quiero alinear mi vida con tu voluntad. Basta de mí, Señor. Basta de mí. Y es mi oración. Basta de mí, ya me cansé de mí. Seguir mi voluntad me ha llevado nada más que al fracaso en mi vida. Yo quiero rendir mi vida a Dios. Yo quiero rendir mi vida al Señor. Yo quiero que mi vida esté en el centro de la voluntad del Señor. Es la única manera que yo voy a ser feliz. Y yo puedo venir acá y sonreír, pero ustedes no ven mi corazón, pero Dios sí. Y si mi corazón no está en el centro de la voluntad de Dios, yo voy a ser un hombre triste. Aunque yo pueda fingir y sea un buen actor, voy a ser un hombre triste. Y lo mismo te puede pasar a vos. Manteniendo buena conciencia para que en lo que murmuran, ¿saben ahí la palabra murmuran lo que es? Es una palabra onomatopéyica. ¿Saben lo que es onomatopeya? Boom, un ruido, boom, la palabra boom, está expresando un ruido. Es una palabra que implica un sonido y que tiene que ver con su significado. Ahí la palabra es catalaleo. ¿Saben qué es? Es bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Habladurías. Chisme, bla, 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 puro bla, bla, decimos nosotros, puro bla, bla. No le des bolilla, eso es puro bla, bla. Eso es catalaleo. Para que en lo que murmuran, para en lo que bla, 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 de vosotros, los que os calumnian, los que os insultan, significa los que os difaman.
sean avergonzados. Sean avergonzados. Último punto. ¿Qué padecimiento vas a elegir? Hemos visto cómo no padecer. Hemos visto cómo actuar si padecemos. Último punto. ¿Qué padecimiento vamos a elegir? Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, vamos a terminar padeciendo. Se te pinchó el globo. Se me pinchó el globo. Como dice Job, en este mundo venimos a sufrir. Vamos a terminar padeciendo. El tema es, ¿qué querés? ¿Qué padecimiento vas a elegir en este mundo caído? Te aviso, este mundo no es el cielo. Te digo, como estamos escuchando un libro en audio, no hagas tesoros en la tierra porque esto, si vos supieras mañana que el dólar va a valer $1, vendés hoy todos los dólares que tenés a 40, ¿no? ¿Por qué? Porque no es negocio, que mañana tengo $1 que lo compraste a 40 y mañana te sale $1. Te digo, esto es transitorio, ¿eh? No busques coronas acá, pero corona que espera que te la dé el Señor. No busques aplauso acá, espera que el aplauso te lo dé el Señor. No sea cosa que por buscar aplauso y corona acá, cuando venga el Señor, te quedes sin nada, ¿eh? Y no sea que el Señor te diga, como dice la parábola, guarda, no busques el primer lugar, no sea que avergonzado te diga, no, pará, vení, no, acá hay alguien que tiene una corona más grande que vos, no, y vayas avergonzado hasta el último lugar. Esto es transitorio. Esto es transitorio. Puede ser que padezcas haciendo el bien o que padezcas haciendo el mal. Que padezcas como bienhechor por causa de la justicia, porque la providencia y sabiduría de Dios así lo quisieron, o haciendo el mal como un malhechor, alguien que lastima, alguien que hace mal, alguien que peca. Ahora, aquel que hace mal y es un hijo de Dios, ¿qué le pasa? A ver, contesten ustedes así se me despiertan. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca contra Dios y no se arrepiente? ¿Qué hace Dios? Envía disciplina. Entonces, ¿la disciplina es linda o es fea? Es fea. Nadie dice que no es causa de gozo. Nos pone triste la disciplina del Señor. Si el Señor te ama, te va a disciplinar. Si sos un hijo de Él y estás portándote mal, te va a disciplinar. Y si no sos un hijo de Él, no te disciplina y te agárrate miedo porque no sos de Él. Arrepentite, sea como sea, arrepentite. Ahora, si sos un hijo de Dios y te portás mal, vas a padecer por resultado de portarte mal. Si sos un hijo de Dios y como decimos al principio, no estás siguiendo el bien, vas a padecer porque el mismo mundo te va a decir, sos un cara rota. ¿Qué decir que sos un cristiano? Mirá cómo te comportás. Y te va a hacer pasar persecución. Ahora puede ser que haciendo todo bien padezcas. Elegí qué padecimiento vas a tener. El padecimiento que viene por seguir a Cristo o el padecimiento que viene como consecuencia de desobedecer a Dios. Pues qué gloria es, 1 Pedro 2:20, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno y lo soportáis, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La primera posibilidad que sufras por hacer el bien es según la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere. Y esto tiene que ser una promesa consoladora. Esto, y ya vamos terminando, es una promesa que te tiene que traer consuelo. Si vos estás haciendo la voluntad de Dios y padecés, eso es porque Dios lo permitió. Y nunca va a pasarte nada que Dios no lo haya permitido. Pero atenti, si estás en la voluntad de Dios, si estás haciendo lo que Dios dice, si tu conciencia no te acusa. Ahora, si tu conciencia te acusa, no te defiendas. No te defiendas, entregate, anda al Señor. No te entregues a los hombres, entregate al Señor. Decide, Señor, perdóname, estuve metiendo la pata hasta ahora, cambia mi corazón. Habla con el Señor. La segunda posibilidad ocurre entonces como una disciplina del Señor. Ahora yo quiero para terminar que vos prestes atención a un detalle que no mencionamos. ¿De dónde puede venir la persecución? ¿De dónde puede venir el padecimiento? Fíjense, si ustedes escuchan, leen las palabras, se nombra a, dice, ¿y quién? ¿Y quién es el que podrá hacer daño? Es como si nosotros estuviéramos acá y pasa uno y dice, ¿y quién? Aquel. Pero después dice, no tengan temor de ellos.
Ya está mirando a alguien, a un grupo de personas. Y por a lo último dice, presentar defensa a todo aquel, cualquiera. O sea, el padecimiento puede venir de cualquier lado. Puede venir de tu esposa, puede venir de tu esposo, puede venir de un cristiano, puede venir de la iglesia, puede venir de tu trabajo, de cualquier lado pueden venir los cachetazos. Pero vos tenés que estar preparado. Yo tengo que estar preparado. Termino. ¿Querés evitar padecimientos? Seguí el bien. Si te toca padecer, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a gozarte en el privilegio de sufrir por el Señor? ¿Vas a temer o no vas a tener miedo? ¿Vas a santificar al Señor en tu corazón? ¿Estás preparado? ¿Estarás preparado para presentar una defensa de lo que vos creés? ¿Mantendrás una conciencia tranquila, una conciencia buena? Y por último, te pregunto y me pregunto, ¿qué padecimiento elegís? ¿Padecer por el bien o padecer por haber hecho el mal? Oremos. Señor, gracias por tu palabra y que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestro corazón. Gracias, Señor, por cuánto nos amás, cómo nos hablás a nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que cada uno de los presentes, Señor, pueda tener un alto concepto de ti. Y eso movilizarnos, Señor, a ir esta misma noche, ahora mismo, ahí a tu presencia, y pedirte perdón, porque hay cosas que seguramente estamos haciendo mal. Hay cosas, Señor, que seguramente están frenando la bendición en mi vida, en la iglesia y por culpa mía. Padre, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que podamos sentir tu abrazo, que podamos sentir tu mano alrededor de nuestro hombro, si somos tus hijos, consolándonos, Señor, alentándonos, diciéndonos que nos quieres perdonar, que solamente tenemos que ir a ti. Y si todavía entre nosotros hay alguna persona que no te conoce, Señor, que pueda ver al Señor Jesucristo, que murió en la cruz para perdonarlo, para ser el Salvador del mundo. Oh Señor, que tu Santo Espíritu nos asista esta noche. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.